Buenas tardes. Vámonos a Mateo capítulo 6, versículo 10. Estuvimos hablando la semana pasada acerca... A ver, ¿en qué nos quedamos? ¿En qué estábamos la semana pasada estudiando? ¿Qué es lo que estábamos estudiando? A ver, ¿quiénes son tan rápidos? Venga tu reino, ¿no? Hemos estudiado la semana pasada, venga tu reino. La oración de venga tu reino, ¿no? Vamos a estudiar ahora, sea hecha tu voluntad. Lo voy a leer del versículo del 9 al 13, para que me sigan, por favor. Dice así: ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Bueno, ya estuvimos estudiando acerca del Padre, que Dios es nuestro Padre, que Dios nos adoptó como sus hijos. Hemos sido justificados a través de Jesucristo. Dios nos dio la justicia de Jesucristo, ¿verdad? Ahora vamos a estudiar, sea hecha tu voluntad. Hágase tu voluntad. Nuestro Señor Jesucristo, ¿te recuerdas a nuestro Señor Jesucristo en el huerto? En el huerto de Getsemaní, que dijo antes de su crucifixión: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Nuestro Señor Jesucristo, antes de ser crucificado, esa fue la vida de nuestro Señor Jesús. Este fue el diario vivir de su vida, y eso fue lo que motivó a sus discípulos. Y un día Jesús fue a un cierto lugar para orar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista enseñó a sus seguidores. Lucas capítulo 11, versículo 1. En pocas palabras, orar, hágase tu voluntad, es pedirle a Dios que haga lo que Él desea en nosotros, porque nosotros no sabemos pedir. Y yo sé que están muy de acuerdo conmigo. El hombre no sabe pedir. Dice en Santiago capítulo 4, versículo 3: piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Y pues, ¿para qué decir que no? Sí, es cierto. Es lo que hacemos constantemente. Nosotros no sabemos pedir. Y cuando pedimos mal. Y eso todos lo sabemos. Nosotros no sabemos orar, por eso doy gracias a Dios por esta serie, ¿verdad?, del Padre Nuestro, porque debemos de aprender, ¿verdad?, de cómo orar de la manera que agrada a Dios. Y que este modelo de oración no es para que nosotros lo estemos repitiendo, ¿no?, como muchos lo hacen, sino que es un modelo, ¿no?, para nosotros poderlo desmenuzar y poderlo aplicar a nuestras vidas. Más en las Escrituras se hablan de dos aspectos de la voluntad de Dios: la decretiva de Dios y la voluntad revelada o preceptiva de Dios. Y ahorita les voy a explicar qué quiere decir. La voluntad decretiva de Dios es lo que Dios se ha propuesto hacer en el mundo. Es su plan eterno sobre todas las cosas. Y esa voluntad de Dios siempre se cumple. Se cumple no solo en los hijos de Dios, sino incluso por aquellos que no son hijos de Dios. Hay decretos que Dios ya determinó. Las profecías se van a cumplir, oremos o no oremos. Le pidamos a Dios que no se cumplan, se van a cumplir. Ya Dios determinó que las profecías se van a cumplir. Cuando Dios determina algo, se cumple y ya no hay nada que nosotros podamos hacer para poder parar lo que Dios ya decidió. Pero hay otra voluntad, como les dije, otra voluntad que se llama la preceptiva. La preceptiva. La decretiva es lo que Dios ha propuesto hacer en el mundo, y está la otra, que incluso en Isaías capítulo 14, versículo 24, 26 y el 27, dice así. Esta es la decretiva.
El profeta escribió acerca de la voluntad suprema de Dios diciendo: el Señor de los ejércitos celestiales hizo este juramento. Sucederá tal como yo lo tengo planeado. Será tal como lo he decidido. Tengo un plan para toda la tierra, una mano de juicio sobre todas las naciones. El Señor de los ejércitos celestiales ha hablado. ¿Quién podrá cambiar sus planes? Cuando se levante su mano, ¿quién lo podrá detener? Eso es lo que Dios ya determinó. Eso es algo que ya, esta voluntad de Dios, como les dije ahorita, eso se va a cumplir y ya no habrá manera de que nadie lo pueda detener. Cualquier cosa que Dios se propone hacer se cumplirá y nadie puede detener su plan. Mas la voluntad revelada o preceptiva de Dios es la cual nos obliga, la cual no nos obliga a cumplir o que no nos que no lo hagamos a las fuerzas, en pocas palabras. Hay una voluntad que Dios nos da a nosotros la opción de si queremos cumplir su voluntad o no queramos cumplir su voluntad. Como por ejemplo, es la voluntad de Dios que hablemos de la verdad en el amor. Efesios 5:15. Es la voluntad de Dios que no cometamos adulterio. 1 Corintios 6:18. Es la voluntad de Dios que no nos emborrachemos. Es la voluntad de Dios. Mas Dios te da a ti la opción de decidir si lo quieres hacer o no lo quieres hacer. Mas en 1 Timoteo también, capítulo 2, versículo 4, el cual Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Dios quiere. Ese es el propósito de Dios, es la voluntad de Dios, que todos vengan al conocimiento de Dios. Dios quiere que todos se salven. Dios no quiere que nadie se pierda. Ese es el deseo de Dios. Más, eso ya depende de nosotros, si nosotros queremos escuchar esa voz. Si nosotros queremos prestar atención a la palabra de Dios. Cual muchos no quieren acercarse a Dios, no quieren nada con Dios. A pesar de que ellos saben, recuerden que a los ateos o aquellos que ignoran a Dios, que dicen que no existe un Dios, Dios ya todo lo hizo visible. Todo está hecho visible. No hay manera, no hay excusa para nadie para que pueda decir que no hay Dios. Dios ya les dijo, como está en Romanos capítulo 1, que Dios todo lo hizo visible para que nadie tenga excusa. Ya nadie puede decir, Señor, yo no sabía que tú existías. ¿Cómo no? Todo lo creado siempre hubo un diseñador. Como les dije, mas tú decides si hacer la voluntad de Dios o no. Tú decides hacer lo que le agrada a Dios o no lo decides hacer. Cuando oramos, hágase tu voluntad, estamos pidiendo a Dios que primeramente, como siempre, nosotros estamos impuestos a querer imponer a otros a hacer cosas primero. Cuando nosotros no vemos el tronco con nuestros ojos y queremos que los demás primero cambien, ¿no? Y esa es una de las cosas que el ser humano tiene siempre. Cuando Jesús nos enseña a orar y nos dice que le pidamos a Dios esta petición de que se hecha tu voluntad, Dios está pidiendo que primeramente en ti sea hecha la voluntad de Dios. Pero nosotros muchas veces nos creemos más buenos que otros. Creemos que nosotros somos merecedores de más cosas que otros, ¿no? Y vemos con más facilidad los problemas de otros, los pecados de otros. Pero no vemos los nuestros mismos. Y yo te lo puedo garantizar que si te examinas a ti mismo, te vas a dar cuenta que vas a tener mucho tiempo para trabajar en ti. Antes de que quieras enseñar a otros o a decirles a otros en lo que está el mal. Yo no digo que no debamos de decirles, porque sí tenemos que decirles dónde está el mal. Pero primeramente debemos nosotros examinarnos primeramente nosotros y saber si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios o no. Si estamos nosotros haciendo lo que Dios nos está pidiendo. Si la voluntad de Dios se está haciendo en cada área de nuestra vida. En cada área. Cuando hablo de cada área, hablo en tu área como esposo, como padre, como ciudadano, como vecino, como trabajador. Yo hablo en todas las áreas. Si tú tienes que ver en cada área, Señor, se está haciendo tu voluntad en esta área. Estoy cumpliendo lo que tú lo que tú me has dicho a través de tu palabra, cómo debo de actuar, cómo debo de vivir. Tú me has dicho que debo de ser luz. Tú me has dicho de que debo ser sal. Estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Estamos reflejando a Cristo a través de nuestras vidas?
Cuando se hace la voluntad de Dios, cuando es hecha la voluntad de Dios en tu vida, eres una antorcha encendida en medio de la oscuridad. Cuando tú estás caminando en el Espíritu Santo nos da todas las herramientas para poder vivir una vida piadosa. El hombre por sí solo no puede hacer nada. Necesitamos el Espíritu Santo para poder vivir una vida piadosa, una vida que agrada a Dios, por el cual nosotros debemos primeramente nosotros mismos estar conscientes, estar nosotros seguros de que nuestras oraciones están bien alineadas con la voluntad de Dios. Porque la verdad, yo les digo la verdad, ¿verdad? Nosotros fallamos constantemente, somos pecadores, ¿verdad? Pero no somos practicantes del pecado. No somos aquellos que practican el pecado una tras otra, sabiendo que lo que están haciendo está mal, sabiendo que eso no es la voluntad de Dios. Dios nos da la opción. Dios nos da la opción de hacer su voluntad o no hacer su voluntad. Dios quiere que tú hagas su voluntad, porque Dios quiere lo mejor para ti. Dios no lo hace para Él. Él lo hace para tu bien. Y a través de tu vida, a través de tu cambio, a través de tus actitudes correctas ante Dios, tengo por seguro que otras personas van a venir a Cristo a través de ti. Porque tú como actúas, como estás reflejando, porque tú eres un embajador de Cristo. Eres un representante de Cristo. Tú estás representando al Creador del universo. Y si tú estás haciendo la voluntad de Dios en cada área de tu vida, entonces tus oraciones van a ser contestadas y ya estarás pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Como les digo, como dice el Santiago, ustedes cuando piden mal, por eso no reciben, porque piden para ustedes mismos. Siempre pedimos para nosotros, ¿no? Señor, ayúdanos aquí, Señor, ayúdanos allá, Señor, esto y el otro, Señor, que aquí, Señor, que acá. Pero, ¿qué pasa con el prójimo? ¿Qué pasa con tus vecinos? ¿Qué pasa con tu alrededor? ¿Qué pasa con lo que está pasando allá afuera? ¿Nos es indiferente las personas de afuera? ¿Se imaginan ustedes? Nosotros, la voluntad de Dios se tiene que cumplir en nosotros. Señor, hágase tu voluntad en mi vida, no. Estamos caminando en el Espíritu, estamos caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenlo por seguro que las personas de afuera ya no te serán indiferentes. Podrás avisarles del riesgo que están por el camino que están caminando. Es un peligro por el cual los lleva al infierno. Si imaginas tú, sabiendo tú que esa persona se va al infierno y tú no haces nada. La indiferencia a tu prójimo es un pecado tan terrible. Es un pecado depravado. Tú sabiendo que tu prójimo se está perdiendo, que va directito al infierno, y tú sabiendo que va al infierno y tú no haces nada. Es como si tú supieras de antemano que un carro va a pasar y a todo lo que da y un niño va a pasar y tú no haces nada. Sabiendo tú que va a pasar un carro a todo lo que da y tú no haces nada, te quedas quieto, sabiendo que va a pasar. O sabiendo que esa calle, los carros pasan como volando y hay un niño en la calle. Sabes que esa calle es peligrosa y tú no haces nada. Tú lo dejas al niño ahí. Eso se le llama una indiferencia, no una, como les dije ahorita, es el pecado terrible, fíjate, cuando tú te es indiferente las personas de afuera. Es un pecado, ser depravado, sabiendo que por donde ellos van es un lugar de sufrimiento y dolor. Cuando oramos, estamos pidiéndole a Dios, hágase tu voluntad. Estamos pidiendo que Dios primeramente se cumpla su voluntad en cada área de nuestras vidas. Tal como dice el Salmo 130, versículo 23, 24. Dios mío, examíname y conoce mis pensamientos. Ponme a prueba y reconoce todos mis pensamientos. Fíjate si tengo algún mal pensamiento y guíame por el sendero que me lleva hacia ti. Wow. Cuando oramos, hágase tu voluntad, reconocemos el derecho que Dios tiene de gobernar.
No oramos, hágase mi voluntad, sino oramos, hágase tu voluntad. Pedir a Dios que se haga su voluntad es una demostración de nuestra dependencia hacia Él. Una dependencia hacia Él y la confianza que tenemos en Él. Es lo que estás diciendo, es lo que estamos diciendo, Señor, que se haga tu voluntad, porque sabemos que todo lo que Él hace es perfecto. Todo lo que Él haga nos va a llevar hacia con Él. Es una declaración de sumisión cuando decimos, hágase tu voluntad, a los caminos de Dios y a sus planes. Pedimos que nuestra voluntad se ajuste a la suya y no a la nuestra. Orar, hágase tu voluntad, de reconocer que Dios tiene el control y que tiene el conocimiento para hacer lo que es mejor. Hágase tu voluntad es un compromiso para trabajar activamente para que se cumpla la voluntad de Dios primeramente en nuestras vidas y en cada persona en la tierra. Les voy a volver a leer este. Hágase tu voluntad es un compromiso para trabajar activamente para que se cumpla la voluntad de Dios primeramente en nuestra vida y en cada persona de la tierra. Cuando decimos hágase tu voluntad, estamos diciéndole a Dios que traiga más almas al arrepentimiento y que promueva la causa de su reino, de su Hijo, a cada corazón. Dice en Hechos 26:18, para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban la fe en mí, el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados, para que su nombre así sea santificado a través de cada alma que se traslada de las tinieblas a su luz admirable. Dice en Romanos capítulo 12, versículo 1-2. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, lo cual es buena, agradable y perfecta. Cuanto más conocemos a Dios, cuanto más meditamos en la palabra de Dios, más nos hacemos más sensibles al pecado. Nos hacemos más sensibles al amor hacia nuestro prójimo. Entre más te acercas a Dios, podemos ver a Dios más cerca. Podemos palpar a Dios más cerca. Entre más nos acercamos a Dios, entre más meditamos en su palabra, las cosas son más diferentes. Aunque ustedes a veces dicen, bueno, leer, como que yo sé que a veces dicen ustedes que tal vez es mucho leer. Digo, yo duro a veces hasta 6 horas, de 3, 4, 5 horas estudiando. Y entre más estoy meditando en la palabra, en verdad les digo, más quieres leer, más quieres aprender. Y entre más estudias la palabra, más conocimiento vas obteniendo. Vas obteniendo una comprensión más clara acerca de la palabra de Dios. Y estás conociendo más la voluntad de Dios. Es lo que me gusta del apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando él dice, ¿verdad?, que él siempre termina haciendo lo que más aborrece. Dice, siempre termino haciendo lo que más aborrezco, dice. Dice, malditos, dice, él estaba diciendo maldición, dice, estaba enojado. Siempre termino haciendo lo que más aborrezco. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? ¿Cuántos de nosotros podemos decir cuando pecamos contra Dios y decir, Señor, siempre termino haciendo lo que más aborrezco? Miserable de mí. Me duele, Señor. Me duele porque estoy en esta carne que aún no ha sido redimida, ya estando trabado. O sea, y termino haciendo lo que más aborrezco.
Porque vas obteniendo más el temor de Dios. ¿No eres sensible al pecado cuando no te acercas más a Dios? O sea, cuando no tomas en cuenta la palabra de Dios. Cuando no te estás acercando más a Dios y estás caminando más conforme al Espíritu, más conforme a la voluntad de Dios. Eres más insensible a pecar contra Dios. Ya te es fácil pecar. No sientes temor de Dios. No hay temor de Dios cuando haces algo. Si a cada uno de ustedes, cuando pecan con Dios, no sienten dolor, no sienten algo que es por dentro, dice, como dijo el apóstol Pablo, aborrezco hacer esto, pero estoy en la carne. Pero es su lucha de todos los días. Él decía, el apóstol Pablo, esta es mi lucha de todos los días. Esta es mi lucha de todos los días. Y es lo que hace un cristiano de todos los días. Pecamos nosotros, pero luchamos todos los días. Y terminamos haciendo lo que más aborrecemos. Pero debemos, por lo cual, examinarnos, meditar en la palabra. Y entre más examinas la palabra, más haces la voluntad de Dios, más entiendes, comprendes más lo que es la voluntad de Dios. Dice, cuanto más conozcamos a Dios, más fácilmente se alinearán nuestras oraciones con su voluntad y podremos orar verdaderamente, hágase tu voluntad. Así podremos acercarnos a Dios con la confianza de que si le pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Porque nuestras oraciones serán conforme al corazón de Dios. 1 Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Después de pedir que se santifique el nombre de Dios y que venga su reino, Jesús dice que debemos orar, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cuando oramos, lo debemos hacer según la voluntad de Dios, y su voluntad debe ser, o debe de convertirse en nuestra voluntad. David oró con actitud de la petición, cuando dijo, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Qué bonito es eso, ¿no? Salmo 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Esa también fue la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. San Juan 4:34. Pero lamentablemente, muchos de nosotros, de los cristianos, no tenemos ese mismo sentir acerca de esta petición de que sea hecha la voluntad de Dios en nuestras vidas. Seamos sinceros. Seamos sinceros, ¿verdad? A Dios ama la sinceridad. ¿Qué estás tú? ¿Qué tan comprometido estás con hacer la voluntad de Dios? Cuando Jesús estuvo orando en el huerto de Getsemaní, a pesar del dolor que él iba a atravesar, no por la cruz, no por la muerte que iba a ser crucificado, no. El dolor de él es que se iba a apartar de su Padre. Le digo, Señor, si es posible, si hay posibilidad de que esto pueda pasar, de que no pase, pero que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Muchas veces nosotros, ¿verdad?, cuando decimos atravesamos por problemas, y nosotros no queremos atravesar por esos problemas, no queremos atravesar por esas pruebas. Señor, sácanos de la prueba, sácanos de este problema, Señor, sácanos de este problema, sácanos. Pero no estamos actuando con esa misma actitud que tuvo nuestro Señor Jesús. Señor, en esta prueba, en esta dificultad, quiero que se haga tu voluntad. Sé que a través de las pruebas, Señor, mi carácter se forja. Obtengo más paciencia, Señor. Solamente te pido, Señor, que tu nombre sea santificado a través de esta prueba. Que tú seas exaltado, Señor, a través de esta prueba. Que se haga tu voluntad, Señor, a través de esta prueba. Pero nosotros, como no tenemos el conocimiento del Señor, como no le conocemos aún bien a nuestro Señor, por eso les pedimos, Señor, danos una salida.
y no queremos atravesar por ningún problema, entonces ¿cómo queremos nosotros crecer? Señor, dame paciencia. Señor te manda un problema para que tengas paciencia. Señor, quítame eso. Pues no crees que quieres tener paciencia. Señor, dame sabiduría. Te ponen un problema para que lo actúes de la manera correcta. Señor, quítame este problema. ¿No quieres actuar con sabiduría? Actúa con sabiduría. Pídeme, yo aquí estoy a tu lado. Vamos a actuar, vamos a hacerlo de la manera correcta. Pero me estás pidiendo sabiduría. ¿Cómo vas a obtener sabiduría si no te pones en acción? Señor, enséñame a amar. Y viene una persona que te cae gorda. Ay, Señor, aléjame de esta persona. Pues te voy a enseñar a amar a esta persona. Enséñame a amar. Por eso te mandé a esta persona. Pero esa me cae gorda. Por eso. Quiero que aprendas a amar. Porque nosotros no estamos entendiendo la voluntad de Dios. Recuerden que nosotros estamos siendo santificados todos los días. Estamos en un proceso de santificación. Cada día aprendemos. El Señor nos va forjando. Vamos madurando. Conforme a cada circunstancia que va pasando en nuestras vidas. Pero nosotros a veces no podemos discernir. No podemos nosotros entender. No tenemos la comprensión correcta del Evangelio. Por el cual cada vez que vienen problemas, estamos, Señor, por favor, tú eres mi Dios, líbrame. No, Señor, no me libres. Enséñame cómo manejar esta situación. Enséñame cómo debo de actuar en esta situación. Enséñame cómo puede tu nombre ser glorificado y exaltado a través de esta situación. Para que los demás viendo, Señor, por lo que estoy atravesando, tu nombre sea glorificado a través de ellos. Pero nosotros no tenemos esa actitud, porque no conocemos la voluntad de Dios. ¿Y cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? A través de las Escrituras. Cuando nosotros entre más meditamos, más estudiamos la palabra de Dios, vamos obteniendo más conocimiento de la palabra de Dios. Vamos aprendiendo de las aflicciones de los santos de la palabra de Dios. Y vemos cómo Dios estuvo forjando a cada uno de ellos. Como tal, el José, el soñador, él se ha quejado. Señor, ¿cómo que tú me haces esto? No. Lo que él le dijo a sus hermanos, lo que ustedes pensaron hacerme el mal, Dios lo cambió para bien. Porque ahora miren, muchas naciones se van a salvar porque lo que Dios hizo conmigo. Ahora ustedes tienen alimento, muchas naciones van a comer. Lo que ellos pensaron hacerle daño a Dios, lo estaba forjando a José con un carácter. Lo estaba haciendo fuerte. Él conocía la voluntad de Dios. José conocía su voluntad. Por eso que él no se quejaba ante Dios. Él solamente esperaba a Dios. Recuerden cuando le dijo a sus hermanos, que dijo, yo ¿cómo los voy a juzgar? Eso no es mi trabajo. Yo no los voy a juzgar a ustedes, les dice José. Yo no los voy a juzgar a ustedes porque ese no es mi trabajo. Yo no soy Dios para juzgarlos. No, pero nosotros rápido queremos juzgar a los demás. Es que tú te portaste mal conmigo y esto y el otro. La verdad, queremos lanzar piedras y juzgarlos, atacarlos por lo que hicieron. ¿Alguien te hizo mal? Quieren que públicamente se arrepientan, quieren que vengan y te pidan perdón, quieren que hagan lo que sea. ¿Quiénes somos nosotros, no? Para juzgar a las personas. Pero nosotros no aprendemos a través de esta persona lo que nos hizo. Nosotros aprendimos a madurar a través de lo que nos hizo. De eso se trata cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios. Cuando empezamos a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, aprendemos a caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Cada vez que nosotros aprendemos a hacer la voluntad de Dios, cada vez cuando nosotros venimos en oración ante Dios, Dios nos escucha y se agrada de nuestras oraciones, porque Él sabe que no venimos con una actitud de egoísmo, con una actitud de pedirle solamente para mí, para mi familia, para eso. No. Tiene que haber una equilibración, un equilibrio. Hay momento para orar por la familia. Hay momento para orar por nuestros alrededores.
por nuestro país. No se trata solamente de nosotros, ¿Te imaginas nosotros, ¿verdad?, teniendo el antídoto para que la gente pueda salvarse y no lo esparcimos? ¿No se lo damos a los de afuera? Eso es terrible. Si tú conoces la voluntad de Dios, también Dios quiere que esa voluntad de Dios se cumpla en aquellos. Señor, hágase tu voluntad primeramente en mí, Señor, pero que también se haga tu voluntad en aquellos, Padre, que no te conocen. Señor, que tu reino gobierne en sus vidas también, mi Dios. Que ellos también aprendan a santificar tu nombre, mi Dios. De eso se trata la oración. Señor, enséñanos a orar. Padre, papá. Un padre nos escucha. Si fijen, si aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida junto con su Hijo, nos dio vida. Ahora, ¿cuánto más no nos dará ahora que ya fuimos justificados por Jesucristo? ¿Sí me explico? Ahora que Dios nos ha hecho sus hijos, ¿cuánto no nos va a escuchar ahora? Si aprendemos primeramente a escucharlo a Él. Si nosotros aprendemos a callar primeramente y a escucharlo a Él. No hay ninguno bueno, no hay nadie, como dice Romanos capítulo 3, no hay nadie justo, nadie es bueno, nadie quiere acercarse a Dios, nadie quiere ver nada con Dios. Aún así Dios nos llamó. Para que hiciéramos su voluntad. Para que viviéramos de acuerdo a su voluntad. Para tu bien. No para el bien de Dios, para tu bien. Para que tú vivas bien. Para que tú puedas impartir también lo que Él nos dio. Por lo cual debemos tener esa actitud correcta. Por eso cada vez que nosotros venimos ante Dios en esta oración modelo, no, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, así como es hecha en el cielo, Señor. Yo sé que aquí en la tierra aún tu voluntad no es hecha en cada casa, Señor. Tu voluntad no es hecha, Señor, en cada negocio, Padre, en las escuelas tu voluntad no es hecha y tampoco, mi Dios. Tu voluntad no es hecha, Señor, en cada persona. O sea, queremos que Dios haga su voluntad así como se hace en el cielo, así como Dios reina en el cielo, así como su voluntad se hace en el cielo. Queremos también que su voluntad se cumpla, se haga en cada uno de nosotros. Recuerden que somos embajadores, somos sus representantes. Y es lo que debemos nosotros empezar a examinarnos, ¿no? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo queremos que otros hagan la voluntad de Dios si nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios? Cuando nos levantamos, ¿qué es lo primero que hacemos? Oramos. Le decimos al Señor, Señor, este día, Padre, te doy gracias por dejarnos levantar con vida. Señor, sé que este día, Señor, vendrán problemas. Señor, sé que este día vendrán decisiones fuertes que tomar. Señor, en este día tal vez vendrán acechanzas del enemigo, Señor. En este día, Señor, vendrán tentaciones fuertes, Señor. Este día será un día difícil, Padre. Tendré mi lucha, Señor, espiritual en este día, Padre. Muchos se levantarán contra mí en este día. Pero yo sé, Padre, que por medio de tu Espíritu Santo y a través de tu palabra, Señor, saldré más que vencedor en este día, porque tú estarás conmigo. Tú no me dejarás solo. Cuando vengan las tentaciones, Señor, tú estarás conmigo, porque tú me darás una salida. Señor, cuando vengan esas decisiones fuertes que tomar, Señor, tú estarás ahí para enseñarme a tomar esa decisión. Esas son la oración que tú tienes que hacer en la mañana, porque en ese día no sabes lo que vas a enfrentar. No sabes con quién te vas a enfrentar. No sabes qué problema vas a tener. Tal vez vas a tener un choque, tal vez vas a tener algo
algo fuerte o algo que tengas que tomar una decisión fuerte y tú sin orar, sin pedirle a Dios, Señor, hágase tu voluntad, Señor, en este día, en mi vida. Dice Dios, bueno, pues no me has dicho nada, no hemos tenido comunión, no has venido a mí. Eso es lo que a los discípulos de Jesús les llamó la atención. Miraban cómo Juan el Bautista les enseñó a orar a ellos, a sus discípulos. Cuando Jesús se fue a orar, ellos le dijeron, Señor, queremos que tú nos enseñes a orar, así como Juan el Bautista enseñó a los suyos. Porque ellos miraban a nuestro Señor Jesucristo que constantemente se apartaba a lugares desiertos a orar. Él constantemente se apartaba y él decía que su voluntad era hacer la voluntad de Dios. Mi comida es hacer la voluntad de Dios. Pero muchos de los cristianos, y hablo de los cristianos, porque hay unos que dicen que son cristianos, pero eso no, ni para qué decirles, no. Pero yo digo a los que verdaderos cristianos, aún ellos no entienden esta petición. Hágase tu voluntad en nuestras vidas. ¿Qué decisiones vamos a empezar a tomar nosotros de aquí en adelante? Que sea la voluntad de Dios en cada área de nuestras vidas. Pero yo hablo en cada área. Cuando la voluntad de Dios se cumple en cada área de tu vida, cuando tú vienes en oración ante Dios, tus oraciones quedan alineadas con la voluntad de Dios. Y Dios se agrada. Pero si tú no haces la voluntad de Dios, en un área haces, ok, aquí Dios dice que no lo hago, pero acá yo no te escucho, Señor, acá sí lo voy a hacer. Acá no, acá sí, acá no, acá sí, acá no, acá sí. Entonces el Señor no es el que gobierna tu vida. El reino de Dios aún no se ha establecido en tu vida. Porque cuando el reino de Dios se establece en una persona es porque Él va a gobernar, Él va a actuar, Él va a ser el rey, Él va a ser el Señor. Y cuando Él es el Señor en tu vida, cuando Él se establece en tu vida, hace la voluntad de tu Rey, ¿o no? Y en todo. Debemos nosotros aprender a escuchar a Dios. No solamente en lo que nos conviene, en todo. Señor, ¿es tu voluntad, Padre, que tome esta decisión? No. Señor, ¿es tu voluntad que vaya para allá? No. ¿Es tu voluntad, Padre, que haga esto? No. ¿Esta es tu voluntad? Sí. Esta no. Esta sí. Esta no. Señor, ¿debo ser luz y sal en mi trabajo? Claro. Señor, ¿debo compartir tu evangelio? Claro. Señor, ¿debo de actuar como un hijo de un hijo de tu reino? Claro. Debo de vivir, Señor. Debo de vivir de una manera santa, como un sacrificio vivo, santo y agradable, Señor. Claro. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Y así nunca nosotros vamos a madurar. Y yo sí les digo a ustedes, si nosotros no tomamos la palabra de Dios en serio, si nosotros no nos sometemos a la palabra de Dios, y no estamos nosotros sometiéndonos a la voluntad de Dios todos los días, no vamos a madurar, no van a crecer, van a quedar estancados. No van a hacer nada para la gloria de Dios. Dios nos crió para su gloria, para hacer buenas obras. Fuimos creados para hacer buenas obras. La nueva naturaleza que Dios puso en nosotros, esa nueva naturaleza produce hacer obras. Esa nueva naturaleza produce en nosotros querer hacer la voluntad de Dios. Esa nueva naturaleza en nosotros nos produce caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Esa nueva naturaleza nos conduce a temer, a pecar contra Dios.
Esa nueva naturaleza nos dice que el pecado es terrible. Esa nueva naturaleza nos dice que cuando alguna persona nos es indiferente, es un pecado depravado. Queremos crecer y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Debemos someternos en todas las áreas a la voluntad de Dios. Y no solamente, ¿verdad? Como les digo, debemos someternos y así poder enseñar a otros a someterse a la voluntad de Dios, como a través de las Escrituras. Porque recuerden que yo no puedo cambiarlos a ustedes su forma de pensar. Yo te les puedo decir lo que les estoy diciendo y tal vez entre por aquí y salga por el otro oído. Yo no voy a cambiarlos. El único que tiene el poder para cambiar es la palabra de Dios. La palabra es la que transforma. El Espíritu Santo es el que da el querer como el hacer. Es el que pone el don del arrepentimiento. Yo no soy. El hombre no... ¿Qué tiene el hombre? ¿Qué puede hacer el hombre para cambiar a una persona? No tiene nada. Lo único que puede cambiar a una persona es esto. Es la palabra de Dios lo que puede cambiar a una persona. Y no yo. Por el cual cuando hablamos, Señor, hágase tu voluntad en nuestras vidas, es que se cumpla su voluntad, que el reino de Dios que fue establecido en nosotros tenemos que vivir como si estuviéramos, como ya estamos viviendo. Recuerden que el reino de Dios ya está en nosotros. Una parte del reino de Dios estamos viviendo, por eso tenemos la nueva naturaleza de Dios y tenemos que vivir de acuerdo a esa nueva naturaleza. Y estar sometidos a la voluntad de Dios, para que se cumpla la voluntad de Dios, para que otros conozcan de Dios. Pero no solamente podemos hacer la voluntad de Dios cuando nos conviene. Debemos hacer la voluntad de Dios en todo momento, en cada decisión. Debemos de nosotros de pensar si lo que estamos haciendo es correcto o es incorrecto. Señor, ¿esto es correcto o es incorrecto? ¿Lo que estoy haciendo es correcto o es incorrecto? Debemos nosotros buscar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que te sometas a su palabra. Dios nos llamó para que prediquemos el Evangelio. Dios nos llamó para ser discipulados, para crecer en su palabra, madurar en su palabra, predicar su palabra, llevar su palabra, compartir su palabra. No solamente quedarnos con la palabra, sino debemos compartir la palabra, hablar de la palabra, decirle a los demás que van por un camino equivocado que los lleva al infierno. ¡Hey! Van por el camino equivocado, van al infierno. Este es el camino que los lleva al cielo. Si no decimos eso, tenlo por seguro que tú también los vas a acompañar. Si no tienes amor por el prójimo, si tú miras a tu prójimo que se está yendo al infierno y tú no haces nada, es que no te importa. Señor, no me importa que se pierdan. No me importa. Dice Dios, eso, ahora lo entiendo, porque no cumples mi voluntad, porque tú no eres de los míos. Mis hijos hacen mi voluntad. Mis hijos se agradan en mi voluntad. ¿Qué dijo David? ¿Qué dijo David en el Salmo qué? ¿Que estábamos leyendo? ¿Recuerdan el Salmo? 48. 48. Hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Isaías, Salmo capítulo 40, versículo 8. Hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Eso es hacer la voluntad de Dios, que te agrade, que vivas de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a nuestra voluntad. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Solamente quiero que tomen en cuenta esta petición que Jesús les hizo a sus discípulos de orar de esta manera, hacer la voluntad de Dios. No lo tomemos a la ligera. Examinemos cada área de nuestra vida. En el hogar, en esta área, en el matrimonio, como padre, como vecino, como trabajador, como un ciudadano. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios o no? Debemos hacer la voluntad de Dios en todo momento. Y debemos pedirle a Dios que se haga la voluntad de Dios en todos los demás. Gracias.